Bien, tenemos ahora nuestro tercer contractualista. Ya habíamos visto anteriormente a Hobbes y a Locke, y ahora caemos en el planteamiento de Jean-Jacques Rousseau, básicamente. Es importante ahora simplemente señalar que vamos, Rousseau sigue dentro de el mismo tipo de preocupaciones, más o menos se hace las mismas preguntas, más o menos utiliza las mismas variables que Locke y Hobbes, ¿verdad? Esto es importante porque bueno, ya estamos más o menos en el entendido de qué es a lo que se están dedicando estos autores de filosofía política. Entonces, es simplemente como darle seguimiento a cuál es dentro de la misma, por así decirlo, dentro del mismo ámbito de preguntas, dentro del mismo ámbito de explicaciones, cuál es, por así decirlo, la versión que nos va a presentar, pero ahora Rousseau, básicamente. ¿Verdad? Entonces es como nada más tratar de distinguir, de rastrear y de distinguir a cada autor por separado, a cada autor en particular. Eso es lo que resultaría importante, ¿verdad? Entonces, empezamos con bueno, con la introducción general, ¿verdad? Este, Vamos a ver ciertos datos acerca de Rousseau, ¿verdad? A diferencia de los dos contractualistas anteriores, que eran Hobbes y Locke, Rousseau no es inglés, es más bien, bueno, generalmente se lo conoce como francés, ¿verdad? Es parte de la filosofía francesa. Él nace en Suiza y produce en francés y, bueno, pues es muy reconocido, puesto que también produce mucho en Francia, ¿verdad? Es una de las figuras más importantes del siglo XVIII en relación con el pensamiento, en relación con sus propuestas pedagógicas, en relación con las propuestas políticas, ¿verdad? Tiene una gran influencia a propósito de, vamos a ver, ahora que está de moda esto de los 200 años y todo esto de la independencia y todo esto, pues hay muchas referencias que hay en los autores latinoamericanos al pensamiento de Rousseau y a las ideas de la ilustración y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, este es un autor de referencia que es realmente bastante importante. Al igual que los contractualistas ingleses que habíamos visto en las clases anteriores, se dedica a varias cosas, ¿verdad? Era, bueno, filósofo, hace una propuesta de filosofía política, ¿verdad? Era educador, tiene una reflexión importante sobre la educación, ¿verdad? Tiene tratados sobre la educación que son todavía de referencia, no tanto como para aplicarlos, puesto que obviamente ya hay ciertos desfases, por así decirlo, puesto que mucho tiempo ha pasado, pero sí es muy importante ver cuáles son las preocupaciones, las preguntas generales que él se hace, son todavía de referencia. También era naturalista y por naturalista en aquella época entendíamos a quienes se dedican a tratar de entender cómo son los procesos de la naturaleza, más similar a lo que ahora podríamos nosotros llamar biología o botánica o cosas por el estilo. Perdón, ¿alguien iba a participar? No. Ok. En ese sentido, ¿verdad? Entonces tenemos en Rousseau también un autor que es muy versátil y muy polifacético, ¿verdad? Como han sido ya también los otros dos que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Importante, es un autor que propone una versión deísta en relación con la explicación de lo divino. Esto lo que quiere decir es que, al igual que muchos otros de los modernos, de los ilustrados de la época, Rousseau lo que consideraba es que
para tratar de explicar, digamos, el ordenamiento del mundo, simplemente lo que hacen es que explican todo en función de una especie como de ser superior, pero no en el sentido de las religiones más tradicionales, ¿verdad? El deísmo o la religión natural que está proponiendo Rousseau, a la cual se acerca Rousseau, más bien lo que hace es que busca desde la misma razón la posibilidad de explicar cómo es que encaja esa no sé, fuerza, ese gran ordenador, digamos, que en última instancia lo que nos permite es entender por qué es que el mundo, el universo funciona con las regularidades que las conocemos. Pero al ser simplemente algo que puede ser accedido por medio de la razón solamente, ya las nociones de creencia y de religiosidad pasan a otro plano completamente, ¿verdad? Para estos autores, la adscripción, digamos, ya propiamente hablando, a alguna doctrina específicamente relacionada con una fe determinada, pasa a ser menos relevante. También es importante ver, esto también lo vamos a ver ahorita con la participación también del grupo, la importancia que tiene para él la libertad, la autonomía, como algo fundamentalmente relacionado con los seres humanos, ¿verdad? Es su punto de partida, por así decirlo. En ese sentido tenemos a un autor mucho más eh, optimista, y eso fue una pregunta que le hacía también al grupo de la vez pasada, mucho más optimista, por ejemplo, que Hobbes, definitivamente, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo es que él articula esto en su propuesta política y en su explicación general, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ir empezando ya con la guía de respuestas, de preguntas que resolvió el grupo 1, para ir explicando los contenidos y viendo cómo nos va con esto, ¿verdad? Del grupo de la vez pasada, tengo que la última persona en participar fue Fallon. ¿Estará por ahí Fallon? Sí, profe. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fallon, le voy a pedir un número del 1 al 6. El 3. El 3. Muy bien, Jafet. Muchas gracias, Fallon. Un gusto. Buenas tardes. Pura vida, Jafet. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Jafet, empecemos por esto. Rousseau, vean que esta condición de libertad y bondad como los puntos de partida, como las condiciones originales de los seres humanos, eso es relevante, ¿verdad? Entonces, a usted le voy a pedir que me ayude con la primera pregunta, que tiene que ver con esta referencia que dice Rousseau que el hombre ha nacido libre, pero que por todos lados él lo ve encadenado. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, sí, estoy encendido, sí, está bien. Bueno, digamos, el hombre en el momento de nacer se nace como una persona libre, pero en el momento que se empieza a formar parte de una comunidad o algún grupo social, se empieza, digamos, con el deber de empezar a acatar cierto tipo de leyes y empezar a actuar de una manera apropiada según lo que se establece. Bueno, según lo que se establece por los principios, ¿verdad? Realmente siempre nos vamos a encontrar en la mayoría del tiempo bajo el mandato de un poder superior. Eh, bueno, esto se explica más adelante, tal vez con lo del el derecho del más fuerte. Ajá. También, bueno, digamos, como el ser humano es un ser social, siempre vamos a estar encadenados a esto de ser subordinado. Y también muchos de los intereses y voluntades van a ser diferentes a la voluntad general como ciudadano. Nuestros intereses personales o individuales van a ser distintos o muy distintos a lo que se escoja de manera general. Ok. Y vamos a ver, en ese sentido, Uh-huh.
si yo te dijera que compararas este punto de partida, digamos, de que los seres humanos somos libres y buenos, como nuestra manera original de ser, si lo comparas con Hobbes, por ejemplo, ¿qué me dirías? ¿Qué diferencias habría entre la propuesta de Rousseau y la propuesta de Hobbes? Digamos, tal vez metiendo un poquito más adelante con lo de la voluntad general, tal vez no va a tocar mucho, pero digamos, habla sobre el bien común, ¿cierto? Ajá. No está estableciendo, no va a beneficiar el bien individual, sino lo que la mayoría de las personas escojan. Digamos, la tendencia mayoritaria. Entonces, esto va a ser, digamos, es bueno y a la vez es malo. Malo porque las personas de la minoría van a salir afectadas si no es lo que les padece o lo que ellos quieren. Y bien por la mayoría que sale beneficiada. Sí, más bien mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, y bueno, y aquí Ajá, pues podríamos escuchar también a otras personas si quisieran participar, pero el punto es, si vos ves la propuesta de Hobbes en este sentido, no es que los seres humanos, tal vez eventualmente podríamos hacerlos coincidir en el sentido de que los seres humanos originalmente son libres, digamos, tal vez ahí sí. Pero ajá, lo de que los seres humanos originalmente sean buenos, eso yo en Hobbes no lo encuentro. exacto. Porque usted se acuerda, ¿verdad? En Hobbes, precisamente el asunto es que Hobbes lo que decía es, nosotros tenemos que recurrir al grupo social, a las leyes, a las reglas que nos rigen, que rigen nuestro comportamiento, porque si Ajá, nos abandonamos solamente a nuestra forma a nuestra propia naturaleza, pues simplemente nos enfrentamos, ¿verdad? Para él, nuestra condición originaria más bien ajá. es Eso de ser a lo que está establecido. no, para Hobbes Diga, la condición originaria más bien es la de atacarnos todos porque lo que queremos es simplemente imponer nuestra voluntad y satisfacer nuestras necesidades independientemente de lo que pueda pasar con otros. ok, sí. A eso era a lo que me refería, ¿verdad? A esto es lo que, digamos, a esto es lo que Rousseau, digamos, contradice de cierto punto a escoger lo que las personas elijan y no pelearse entre sí, digamos. Sí, sí, vamos a ver. Eh, el punto es, Hobbes y Rousseau, perdón, coinciden en algo. Y es que ambos consideran que en última instancia los seres humanos recurrimos al grupo social, al tener que aclarar ciertas normas de conducta, al tener que aclarar ciertas reglas de convivencia y que acatar esas reglas de convivencia, si estas son racionales, pues en última instancia ayuda a la supervivencia de alguna manera. En eso Ujú, coinciden Hobbes y Rousseau, ujú, pero sí son distintos en pensar cuáles son las razones, por así decirlo, de fondo, cuáles son las razones de fondo que explican eso. Hobbes, por ejemplo, es desconfiado voy a decirlo así, de la naturaleza de claro. los seres humanos. Sí, que siempre van a buscar el bien personal, Exactamente. cómo beneficiarse por sí mismo. Y por eso es que la condición originaria para Hobbes es la de la polémica, Ujú, la de la pugna, la de la batalla de todos contra todos. En cambio, sí, para Rousseau, no, los seres humanos nacemos buenos y libres, ¿verdad? ajá, Igual, después buscamos el grupo social para que eso de alguna manera facilite las cosas. Pero para Rousseau, eso siempre es ceder parte de esa libertad y, de, y de ese poder que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que era ujú, importante en este momento hacer esa pregunta. claro. Muy bien, muy bien. Entonces, en ese sentido, ven cómo Rousseau lo que dice es, bueno, y si nosotros nacemos todos y en ese sentido también todos tendríamos un punto de partida igual como lo decía Locke, eso lo vimos en la clase pasada, pero de pronto por las convenciones que nosotros utilizamos, por las convenciones según las cuales nosotros nos ponemos de acuerdo, pues resulta que
y nos atamos a ciertas reglas y nos ponemos a cumplir con ciertos requisitos que no son de suyo originarios. Eso lo vamos a ir explicando conforme avancemos ahorita en la explicación. A ver, Jafet, dame otro número del 1 al 6. 2. Bien. Entonces, Aldo. ¿Aldo? Sí. Eso, Aldo. Aldo, usted me va a ayudar a explicar cómo entiende Rousseau esta noción de el derecho del más fuerte, ¿verdad? Sí, empecemos por definir qué es eso del derecho del más fuerte. Ok, básicamente que Rousseau creía que aquel que tiene el poder es por tanto o sea, el que tiene el poder es el que tiene la fuerza, porque su poder se respalda en la fuerza. Así que o sea, el derecho del fuerte es poder mandar a los demás, porque como tiene la fuerza y tiene el poder, Ajá. sus mandatos se convierten en ley, por lo cual los demás tienen el deber de obedecerlo a él. Ahora, cuando hablamos de esa fuerza, ¿a qué nos estamos refiriendo con esa fuerza? ¿Quién es más fuerte que otra persona? En eso depende mucho. De hecho lo dice en el texto que puede ser incluso un ladrón con una pistola. Ajá. Él, si usted lo asalta a usted, él solo puede tener una pistola ya es más fuerte que usted y usted ya tiene el deber de entregarle todo, bueno, o ya se tiene las consecuencias. ¿Mm? Así que eso varía mucho de la situación. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, dado que vos haces ese ejemplo, dado que vos lo pones, imagino que ustedes habrán escuchado muchas veces eso. ¿Verdad? Si a uno le sale un ladrón con una pistola, lo mejor es entregar lo que uno ande. Pensando que pues para uno salvaguardar su propia vida, su integridad, es muchísimo más valioso que cualquier posesión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? Si la otra persona que tengo al frente tiene más fuerza que yo, o sea, puede más que yo, se va a imponer. En un primer principio, en un primer estado de cosas, ¿verdad? Y ese tener más poder implica también, por ejemplo, incluye también, por ejemplo, tener un arma o tener conocimientos. Por ejemplo, qué sé yo, si a Sanchitos va por la calle y de pronto le sale a alguien y lo asalta y no sé, Sanchitos no es bueno peleando, Sanchitos no sabe pelear, ¿verdad? Entonces, si esa persona muestra que sabe pelear, pues ya solo con saber pelear, pues se va a imponer a Sanchitos. Y eso es lo que significa tener más fuerza, poder más que otra persona. Poder someter a otra persona precisamente por eso, porque lo puede obligar, lo puede someter, ¿verdad? Eso es. Ahora, Aldo, en algún momento Rousseau dice que ceder a la fuerza es más un acto de necesidad y prudencia que de voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted solo obedece al fuerte como si usted, por su propia integridad. Porque si esa persona no tiene la fuerza, usted no tiene por qué obedecerle. Así que el simplemente hecho de obedecerle fuerte solo es para salvaguardar nuestra integridad, ya sea física o emocional. Ok, el asunto acá es que él dice que es más un acto de prudencia que de voluntad. Lo que quiere decir es que si algún asunto o aquello que se resuelva en función de que quien puede más impone su voluntad y quien puede menos pues tiene que acallar su voluntad, lo que quiere decir es que quien puede menos se adecua a esa diferencia de poder. En este caso incluso es un poder físico. ¿Se acuerdan que cuando vimos las nociones generales, las primeras definiciones del curso, nosotros vimos aquel contenido de simetría y asimetría en las relaciones de poder? Bueno, a veces la simetría o la asimetría en las relaciones de poder tiene que ver también con fuerza física. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo a propósito de algo.
Yo, por ejemplo, soy un convencido de que no debe existir el castigo físico de parte de quienes cuidan a los niños hacia los niños. Y de los niños hacia quienes los cuidan tampoco, por supuesto, ¿verdad? Yo soy un convencido de que no debe existir castigo físico. O sea, a un niño no se le pega. Soy un convencido de eso. Y vean, por ejemplo, si lo ponemos, si explicamos esto con términos de Rousseau, ¿verdad? Obviamente, quienes somos adultos, pues imagínense la asimetría de poder que hay entre un adulto que pues dobla en estatura a un niño fácilmente, dobla en peso a un niño o a una niña fácilmente, y en fuerza, etcétera, etcétera. Imagínense la situación de asimetría que hay cuando, qué sé yo, un adulto enfadado por algo que un niño hace o que una niña hace, o simplemente va y le pega, ¿verdad? Pues ahí hay una asimetría extraordinaria, ¿verdad? Y muy evidente, ¿verdad? Ahí, cuando se recurre a ese expediente, ¿no? El de pegarle a un niño, pues simplemente se está imponiendo la fuerza. No sé, ¿se entiende el ejemplo? ¿Alguna pregunta con esto? ¿O algún comentario? Bien, el punto es, Rousseau lo que está planteando es que cuando simplemente lo que estamos hablando es de la imposición de la fuerza por la fuerza, pues tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un problema. ¿Verdad? No es esto del derecho de más fuerte lo que le interesaría eventualmente a Rousseau, ¿verdad? Sino más bien el acatamiento de ciertas reglas de convivencia que estarían establecidas en el grupo social. Ahora, Aldo, en última instancia, ¿cómo se relaciona esto que hemos hablado con la libertad? Bueno, así, pensándolo bien, o sea, con la prudencia, o sea, depende mucho del que tiene el poder, porque, digamos, si el que tiene el poder, no sé, digamos, no sé, el gobierno, digamos. Sí. Entonces, lo que el gobierno, o lo mejor dicho, el que tiene el poder, establezca como cuáles son lo que puede hacer las personas, o sea, qué puede hacer cada quien, eso va a ser lo que va a limitar o establecer nuestra, nuestra libertad. Ajá. Sí, está bien. Ahora, si eventualmente nos situamos también fuera del contrato social, fuera del pacto, ¿verdad? Fuera del grupo, fuera de las decisiones del conjunto social, en ese sentido, si estuviéramos fuera fuera de la sociedad, por así decirlo, en un estado no social, sino natural, lo que se impondría, la libertad que uno tendría, estaría completamente supeditada al ejercicio de la fuerza de quienes tienen más fuerza. ¿Verdad? En ese sentido es importante ver de nuevo aquí las variables que estos autores han venido utilizando, ¿verdad? El estado social como algo que se contrapone a un estado presocial o no social, ¿verdad? A donde las leyes que funcionan, ¿verdad? No son las leyes civiles, sino las leyes meramente del puro poder. Y vean cómo el tema de la asimetría en Rousseau se nos hace evidente, pero también está perfectamente presente también en Hobbes y en Locke, ¿verdad? Ustedes sabrán ahí hacer las correlaciones necesarias. Bien, Aldo, otro número del 1 al 6. Eh, el 6. El 6, muy bien. Entonces, Catalina, Hola, profe. ¿cómo le va? ¿Ven usted? Bien, bien. Catalina, ¿qué sería contrato social? ¿Y cuál es su función? Bueno, lo que entendimos, según Rousseau, eso es una forma de asociación, algo no natural, entre individuos que buscan esta unión para garantizar su sobrevivencia. Ajá. Esto, digamos, sería un pacto
mutuo entre todos los miembros y, como decía Aldo, ¿verdad? Esta creación les permite protegerse a sí mismos y también sus bienes de toda fuerza común. Ah, Además, esto busca que por medio de la asociación, la libertad de las personas no sea arrebatada, o sea, intercambiando su libertad natural por una libertad civil, para que de esta manera sean igualmente libres. ok. Claro. Varias cosas, voy a puntualizar 3 cosas de las que acabas de decir, Catalina, para seguir poniéndolo en relación. La primera es que el contrato social es una manera de relacionarse que no es natural a los seres humanos. No, no es algo que venga con nosotros de suyo. El hecho de que tengamos que reconocer leyes civiles, o sea, el derecho el derecho no existe en la naturaleza, ese sería el punto. Ujú, Solo podemos entender leyes, en este sentido civiles, ¿verdad? Leyes, normas de conducta que tienen que ver con nosotros una vez que nos entendemos dentro de un grupo, ¿verdad? Por eso es que, hay una expresión que podemos analizar a partir de estos autores, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, cuando alguien está en la cárcel y cumple su condena, de alguna manera lo que dicen es que cuando sale de la cárcel y vuelve, ¿verdad? A un estado de libertad no restringida, como pasa cuando alguien ya cumple con su condena, ¿verdad? Muchas veces la expresión es que estos individuos vuelven a ser integrados a la sociedad, ¿verdad? Desde cierta perspectiva, esa es una noción un poco curiosa, porque incluso una persona que está cumpliendo una pena de prisión está funcionando dentro de las reglas de un grupo social. Porque es un grupo social el que ha decidido, por medio del derecho, por medio de las autoridades correspondientes, es el grupo social el que ha decidido que por un periodo determinado esta persona esté con sus libertades limitadas, ¿verdad? Y entonces cuando esta persona pasa el tiempo que sea que pase con sus libertades limitadas, realmente lo que está es en cumplimiento de una de las normas, de una de las reglas que la sociedad ha decidido. Entonces, realmente una persona privada de libertad no está fuera de la sociedad, no se saca de la sociedad por medio de la condena. Siempre está dentro de la sociedad. Obviamente cuando se refieren a reintegrarlos a la sociedad, lo que quieren decir es que se reintegran de una manera funcional al grupo social. Pero me llama la atención, digamos, a mí esa expresión siempre me ha llamado la atención, porque a veces parece ser como que quien está preso, de alguna manera está como, al estar completamente aislado, está fuera del grupo social. Y eso no funciona así. ¿Por qué? Porque las mismas penas, las mismas penas que nosotros tenemos, penas de prisión o lo que sea, también son parte precisamente del mismo funcionamiento del grupo, ¿verdad? En ese sentido, no habría un afuera, propiamente hablando. Especialmente no en el caso del tipo de leyes que nosotros tenemos, que no nos sitúa frente a penas de muerte, por ejemplo. Ustedes recordarán que para Hobbes, por ejemplo, hay ciertos delitos que hace que al delincuente, a quien comete un crimen, se lo pueda considerar como que él solito se puso en condición de estado de guerra en contra del grupo social y que por eso el grupo social puede, en última instancia, decidir hasta por su vida. Y por eso Hobbes defiende, por ejemplo, la pena capital. La pena capital sería la manera de explicar a partir de estos contenidos que hemos visto con los contractualistas, lo que sería efectivamente sacar a una persona del grupo social. A una persona se lo saca del grupo social, bueno, en este caso matándolo, ¿verdad?
Otra posibilidad sería algunas penas que existían antes, por ejemplo, en la antigüedad, una pena posible era la de la expulsión de la ciudad, por ejemplo, se llamaba el ostracismo, ¿verdad? Por cierto, a Sócrates, el filósofo antiguo, se lo juzga y se lo condena, y las opciones que le dan son o bien pena de muerte o bien expulsión de la ciudad. Y él decide la pena de muerte. Él termina tomándose un veneno y bueno, y con eso cumple su condena. Pero esa era la otra manera, esas eran las dos maneras en que, por ejemplo, en la antigüedad se sacaba a los individuos como una pena posible ante un delito determinado. O bien matándolo o bien sacándolo de la ciudad. Nosotros no tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro contexto, ninguna de esas dos penas, ¿verdad? Bueno, era simplemente para entender esto, ¿verdad? De que en última instancia el contrato social es ese conjunto de normas, ese conjunto de leyes que en última instancia explica y hace funcionar a nuestro grupo social. Y no hay manera de salirnos de él. En ese sentido, aquello que creo que en algún momento lo comentaba con ustedes, de que realmente no hay circunstancias, para los seres humanos, no hay circunstancias a donde no haya relacionabilidad humana ahí. No hay una manera en la que yo, por ejemplo, pueda aislarme completamente del grupo social y simplemente decir, yo no tengo ninguna relación con la humanidad, ¿verdad? Siendo lo que soy, ¿verdad? Pudiendo explicar el tipo de individuo que soy, no hay manera de que yo me salga de las relaciones sociales. Las relaciones sociales, en última instancia, son lo que me explican y lo que me permiten entenderme y de alguna manera también incluso sobrevivir. Bien, vamos a ver. Catalina, otro número, por favor. 5. 5, bien, vamos a ver. Giancarlo. Sí, profe. Muy bien, Giancarlo, a usted le va a tocar la respuesta de la pregunta 4. Entonces, vamos a ver. Tiene que ver con que, ¿cuál es la diferencia entre poder y soberanía para empezar? Entonces, así en palabras sencillas, el poder es como el que, por ejemplo, ejerce un rey con sus esclavos, ¿verdad? Pues, mediante la fuerza, los tiene bajo su poderío, ¿verdad? En cambio, Perdón, dijiste el rey con los esclavos. por ejemplo, un rey, el poder que ejerce con sus esclavos, sí. Vamos a ver, ¿y por qué solo con los esclavos? Bueno, es que me refiero a esclavos porque siento que es como el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Porque literal no tienen básicamente libertad, hacen lo que él les indique, les está en poderío. En cambio, la soberanía lo que busca es la voluntad general, que la voluntad general, en otras palabras, lo que busca es el bien común. Entonces, por ejemplo, es un rey hacia un pueblo con esclavos, él no busca el bien común de de esos esclavos, sino solo el suyo y el de las personas de alto rango y quizás, pero ellos no. Claro, claro. Sí, ahí lo que me llama la atención es la noción de esclavos, porque, por ejemplo, el poder no se ejerce solamente sobre esclavos, sino también, por ejemplo, sobre súbditos. Sí, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, algo más sencillo, un empleado que yo tenga, por el hecho de yo ser su jefe, ya estoy ejerciendo poder sobre él. Ah, ok, está bien. Pero entonces, de nuevo, por favor, entonces, explícame entonces qué es poder. Entonces, el poder es como el mandato que yo ejerzo a otros por medio de mi fuerza, sin necesidad de buscar el bien común. En cambio, la soberanía ya es como un mandato, bueno, no un mandato, sino como un estado que yo busco generar para que así alcancemos el bien común mediante la voluntad general. Ok, ahora, me decías que el poder también se ejerce por la fuerza o tiene que ver con la fuerza.
La pregunta, te daría la siguiente pregunta. ¿Dentro del pacto social hay poder? Sí, bueno, yo siento que en cierta medida siempre va a haber poder, ¿verdad? Sí. Porque miras que yo, o sea, si yo soy un soberano y yo tengo mi pueblo, es mentiras que yo siempre, todo lo que haga va a ser con que todos tengamos el mismo bien común. Siempre algunos van a salir más beneficiados, otros van a salir más perjudicados. Y creo que eso tiene que ver con el poder. Ok, ok. Sí, aquí habría que definir entonces poder de una manera determinada, ¿verdad? Poder es la capacidad que se tiene, según la cual, ¿verdad? Según esta capacidad, yo puedo, por decirlo así, incidir en los demás. Incidir en el sentido de que yo puedo, por medio de eso que estoy llamando poder, hacer que otras personas actúen de una determinada manera, en el sentido de que yo impongo lo que las personas van a hacer, o de la manera en que yo tengo una influencia tan fuerte sobre las personas que de alguna manera también determino lo que las personas van a hacer o piensan o lo que sea, ¿verdad? De hecho, vean que en ese sentido, ¿verdad? El poder tiene que ver con esa, no sé, con esa potencia que tiene, en este caso, algún individuo o algún grupo de individuos, de modo tal que afectan el comportamiento de otros, ¿verdad? Es Y, como, ajá. Es como los ejemplos que habíamos dado en clases pasadas de algo tan sencillo a como un padre con su hijo, que ya tiene poder sobre esto y por eso le dice, usted no hace esto, o hoy duerme a las 10 y ahí no puede pasar, por decir algo así, o ya algo más grande como un jefe con sus empleados y cosas por el estilo. Es correcto, es correcto. Y en ese sentido, recordemos, ¿verdad?, que nosotros en el curso partimos del hecho de que ahí donde hay relaciones sociales, hay relaciones de poder, siempre, ¿verdad? O mejor dicho, uno puede hacer una lectura desde el poder como herramienta de las relaciones sociales. Digamos que vamos a ver, habíamos dicho que esto es ideal, pero en el mejor de los casos, digamos que nos encontramos una relación entre individuos donde la cantidad de poder es simétrica. O sea, ambos individuos o ambas individuas tienen el mismo poder, ¿verdad? Ahí hay una relación de poder. La igualdad también es una relación en ese sentido, ¿verdad? Ahora, lo más fácil es encontrar asimetrías. Por ejemplo, lo que estabas diciendo, Giancarlo, qué sé yo, un patrón con sus empleados, un rey con sus súbditos, un amo con sus esclavos. Por supuesto que ahí hay asimetría de poder, pues entonces ahí también es fácil ver la relación de poder, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahora, hay que distinguir entonces acá, a partir de Rousseau, entre poder y soberanía. El poder es precisamente la capacidad que se tiene pues de ejercer esa influencia, de poder tomar decisiones, de poder, no sé, incidir en las acciones de los demás. Soberanía es básicamente la propiedad de ese poder en última instancia. Vamos a ver, se los pongo así, vamos a ver. Nosotros empezamos el curso hace, creo que 5 semanas, una cosa así, ¿verdad? En agosto. En mayo pasado, ¿verdad? La mayoría de ustedes no me conocía, hay aquí algunas personas que llevó Generales 1 conmigo, pero digamos, las personas que no estaban llevando Generales 1 conmigo, vamos a ver, no estaban matriculados conmigo en ningún curso. En ese sentido, no se estableció entre nosotros una relación de poder. ¿Por qué? Porque vean, con quienes son mis estudiantes, yo como evaluador que soy, yo como encargado del curso, pues estoy en un lugar simbólico, en un lugar institucional, que a mí me recae la responsabilidad de administrar el curso, de planificar el curso y de incidir precisamente en lo que ustedes hacen. O sea, vamos a ver, yo hice un cronograma que de alguna manera compromete
sus actividades, en tanto que se supone que para hoy tenían que leer Rousseau, se supone que para de hoy en 8 tendrán que hacer un trabajo sobre una película. Ven, yo tengo esa capacidad de incidir sobre ustedes. Si ustedes no hubieran matriculado el curso, yo no tengo esa capacidad. Entonces vean que yo estoy en una posición a donde puedo ejercer cierto poder, digamos, por precisamente el lugar institucional, relacional en el que estoy, ¿verdad? Ahora, la soberanía es la capacidad que tiene el grupo que crea el contrato para poder encargarme a mí la responsabilidad de administrar, de gestionar, de planificar y de dirigir el curso. ¿Se entiende la diferencia entre poder y soberanía en ese sentido? Y aquí no le pregunto solo al grupo 01, le pregunto a todo el grupo 27. ¿Se entiende la diferencia entre poder y soberanía? Sí, profe. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, todo claro, ¿verdad? Y en ese sentido, para Rousseau es sumamente importante entender que la soberanía recae en última instancia en el grupo social como tal, ¿verdad? Aun cuando el poder no lo ejerza todo el grupo, porque, vamos a ver, el poder también tiene que ver con acciones más específicas, que no, con acciones que no son llevadas a cabo por el grupo en general, sino más bien por individuos específicos. Por eso es que quienes están en un lugar de poder, en un lugar específico, relacional, institucional, como les decía anteriormente, de poder, pues toma las decisiones y lleva a cabo las acciones específicas que considere, pero precisamente porque tiene y está facultado, tiene ese poder, ¿verdad? A partir de la decisión soberana del grupo. La soberanía en ese sentido es del grupo como un todo, aun cuando es esa persona específica la que tiene el poder de decidir, de incidir, etcétera, etcétera. Bien, si no hay preguntas o comentarios, entonces podríamos hacer aquí la pausa de 10 minutos correspondiente a la primera hora de clase. A mí me gustaría hacer una pequeña acotación porque en la segunda parte la pregunta habla de eso, de cómo se puede entender al pueblo también como súbdito y a la vez como soberano. Ajá, adelante. Entonces se dice que el pueblo es súbdito, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos sometidos a las leyes que se vayan a poner en un estado, ¿verdad? Entonces yo tengo que acatarlas y cumplirlas. Y a la vez se dice que es soberano porque todos juntos ayudamos a que exista una autoridad como tal y una voluntad general, que es la que mencionamos ahorita, que busca el bien común, que en gran medida se busca que sea visualizada en las leyes que existan, ¿verdad? Para así yo formar parte de ella. Entonces el ciudadano estaba atado a la voluntad de la República, pero de cierta forma él tiene su propia voluntad. Entonces por eso se dice que es súbdito cuando se ve obligado a hacer las leyes de las leyes, ¿verdad? De quien las imponga, pero a la vez es soberano porque él forma parte de ese grupo, ¿verdad? Claro. Ya que hace que haya una autoridad. Claro, eso es importantísimo. Yo lo iba a dejar para la segunda parte, pero bueno, ya que la trae esa colación, pues lo voy a comentar. Claro, eso es importantísimo. Vamos a ver, el pueblo aparece como súbdito y soberano. Aquí lo que quiere decir es que, y esto es muy moderno, el pueblo es, o el grupo social propiamente hablando, que es el que define la voluntad general, es quien decide, quien hace el acuerdo, quien hace el pacto, el contrato, quien crea el conjunto de normas de conducta, el conjunto de normas de acción, o sea, crea las reglas de juego. Y vea qué interesante, hace como un bucle, o sea, se vuelve sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque hace reglas del juego que una vez que están hechas, una vez que ya están definidas, recaen sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces se crean las leyes mediante las cuales yo voy a actuar. Por eso es que soy soberano y súbdito al mismo tiempo.
Soy soberano porque yo puedo hacer las leyes, puedo incidir en la creación de las leyes, pero también soy súbdito. ¿Por qué? Porque esas leyes, una vez que las hice, yo las obedezco. Esto es un rasgo muy moderno. En otros tiempos, en otras circunstancias, en otros contextos, no es así. En otros contextos, por ejemplo, cuando estamos hablando de una monarquía, por ejemplo, absolutista, el rey es el que hace la ley y el rey está por encima de la ley. Al rey no hay quien lo juzgue, porque el rey no tiene que darle cuentas a ningún tribunal, ¿verdad? Entonces, ahí el único que tiene el poder y el único que tiene, en ese caso, la soberanía, es el monarca. Y el resto de personas lo único que hacen es obedecer. Por eso es que en ese otro contexto, el pueblo es solo súbdito y el rey es el único que tiene soberanía. En cambio, en este esquema que es más moderno, y en este sentido Rousseau lo ve como una ventaja, el pueblo tiene la capacidad de intervenir en la creación de las leyes que van a decidir sobre ellos. Y eso es un rasgo muy, muy importante para la creación de lo que hoy entendemos como libertades civiles. Y ni qué decir con derechos humanos. Sí, eso está muy bien, Giancarlo. Bien, no sé si habrá alguna pregunta, algún comentario más. Bien, entonces aquí hagamos una pausa y volvemos en 10 minutos.